Bueno, les damos un gran saludo, cordial bienvenida para cada uno de nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores, para las personas que nos escuchan por este medio, que es Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Una vez más, reiteramos nuestra invitación para el primer congreso de Busco en Ti en Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre, tu identidad cuenta. Allí estaremos estos 2 días. La gran mayoría de los colaboradores de Busca en Ti estaremos allí enfocados en este tema tan trascendental, tan importante para cada uno de nosotros los cristianos, los creyentes, que es la identidad. Qué es lo que nos define? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que tenemos? Y realmente, ¿qué es lo que tenemos para mostrar a estas personas que están a nuestro alrededor? Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México, tu identidad cuenta. Toda la información ya está en nuestras redes sociales, formulario de inscripción ya está también allí en las redes sociales y recuerda que el cupo es limitado. Así que bueno, damos la bienvenida a los pastores de Echeverría de la ciudad de Miami. ¿Cómo estamos hoy? Gracias al Padre Eterno, estamos bien. Agradecemos a esta emisora la oportunidad que nos da de compartir la palabra que nos ha sido revelada, esperando que la misma llegue y sea guardada en los corazones. Y si produce un pequeño cambio en su manera de ser, en su manera de pensar, pues nos sentimos delante del Señor felices y contentos. Bueno, les damos las gracias como siempre y es un privilegio para nosotros estar aquí compartiendo parte de lo que el Padre nos muestra a nosotros, parte de nuestras experiencias con el Señor. Vamos a seguir con el tema de la semana pasada porque no terminamos. La verdad que es un tema bien amplio, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo lo más pronto, lo más corto posible. La semana pasada hablamos del propósito, la sabiduría e inteligencia. Hoy vamos poniendo la obediencia, porque la obediencia, ¿verdad? La sabiduría y el conocimiento lo necesitamos. La inteligencia también porque es parte de los dones que el Padre pone en nuestra vida. Pero podemos tener muchos dones, muchos talentos, mucho conocimiento, pero si no somos obedientes a lo que Él nos manda hacer, entonces realmente todos esos dones, todos esos talentos, toda esa sabiduría y todo eso realmente no serviría de nada, porque eso es parte del propósito que tenemos que cumplir en esta tierra. Fíjese que una cosa, se hablaron de 3 cosas: inteligencia, sabiduría y obediencia. Una cosa va unida a la otra, es un trío, una trilogía. Usted puede tener mucho conocimiento, ser muy sabio, pero si no obedece, ¿de qué le sirve? La sabiduría bien aplicada debe ser que ese conocimiento que tengo me lleven a obedecer a mi Creador de forma tal de serle agradable y cumplir con sus preceptos, y sobre todo que otros vean en mí la imagen del Todopoderoso. Ahora, el ser sabio, inteligente y obediente, ¿verdad? Porque estamos hablando de todo esto. A veces pensamos que todo lo que hacemos es para agradar al Señor y para que el Señor se sienta contento con nosotros. Y a veces todo esto la gente lo ve como si fuera un sacrificio, pero venga acá. Todo lo que nosotros hagamos y lo que el Padre demanda de nosotros es precisamente para nuestro bienestar. No es para complacerlo meramente a Él. Sí, claro, todo lo que hacemos no es que para edificar, vas a edificar al Padre. El Padre no necesita ningún tipo de edificación de parte suya. Ni gratificación de nosotros. Ni gratificación tampoco. Es que sencillamente ese conocimiento que nosotros tenemos, si somos sabios, nos lleva a obedecerle y a compartir con otros que los necesitan. Y así vamos añadiendo uno y otro, aquel va, y se van entrando de cosas que no sabían. Entonces, cuando uno ve eso que desarrollándose en otras personas y los cambios de la persona, eso siente uno una grande satisfacción delante de nuestro Señor. Y mire, la satisfacción, el gozo más grande, la realización más grande que el hombre puede tener en esta tierra es cumplir con su propósito. Exactamente. Y para cumplir con el propósito necesitamos la sabiduría, la inteligencia y el ser obedientes, porque eso es lo que nos va a abrir todas las puertas
¿verdad? Para que el hombre pueda tener gozo, pueda tener estabilidad emocional, para que el hombre se sienta plenamente realizado. Entonces siempre el hombre tira hacia lo material, porque ya hemos hablado de ese tema, porque puede tener todas las riquezas del mundo, todo puede tener, ser muy inteligente para hacer negocios, porque hay personas, ¿verdad?, que lo son y han logrado muchísimo, pero si no cumple con el propósito por el cual el Señor lo puso en esta tierra, olvídese, ni siquiera va a poder disfrutar de toda la riqueza que tiene. Entonces, la plenitud espiritual en nuestra vida espiritual, que es lo que el Padre ha determinado, es ser sabios, es ser inteligentes y sobre todo ser obedientes. ¿Para qué? Para que podamos cumplir plenamente con el propósito, que es lo que nos va a dar esto, es lo que va a dejar frutos en esta tierra, es lo que nos va a hacer estables, es lo que nos va a hacer vivir en armonía con nosotros, con nuestro Padre Celestial y con aquellos que el Señor ponga en nuestro camino. Hay un punto muy importante y básico. Una persona puede ser muy inteligente y acumular muchos bienes y muchas propiedades y todo, pero no ser sabio. Hay una ilustración que hizo el Señor Jesucristo que dijo, hubo un hombre que edificó casa y cultivo y llenó su granero hasta los ojivas, lo último, pensando, te está diciendo, mira, hay tanta gente que tiene tanta necesidad porque está guardando para ti. Y entonces dijo, ahora alma, gózate, desafíate, tu granero está lleno. Y vino una voz que le dijo, necio, esta noche vienen a llamar tu arma, a buscarla. Y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Entonces, posiblemente va a ser para el que no trabajó ni hizo nada por eso y lo va a desperdiciar. Así es que hay que ser como hizo José en Egipto. Llenó los graneros, pero ¿para qué? Pues revelación divina para nutrir al pueblo en tiempo de necesidad. Y ahora hay mucho tiempo de necesidad, mientras hay un montón de personas, perdóname, acumulando bienes y riqueza, mientras a su lado hay personas que carecen de las cosas más básicas. Entonces, la semana pasada hablamos de que todos somos maestros. Todos tenemos ese ministerio. Todos tenemos esa misión y es parte de nuestro propósito en esta tierra. Así que usted es un maestro. Yo no sé si usted lo cree o no lo cree, pero usted es un maestro. Todos somos maestros. Quizás hay muchas clases de maestros, ¿verdad? Quizás usted no va a ser el maestro que se va a parar frente a una multitud, pero algún discípulo el Señor le va a dar a alguien, usted va a edificar en su vida, ¿verdad?, para que usted deje un fruto, usted deje una marca en esta tierra. Entonces usted es un maestro, por lo tanto tiene una misión para enseñar lo que a usted le ha sido revelado. La reflexión en la que quedamos la semana pasada fue, si tenemos toda la revelación, ¿verdad?, que tiene que ver el conocimiento, pero el conocimiento sin revelación es palabra muerta, porque la revelación es cuando el Padre nos muestra lo misterio, lo oculto que hay en esa palabra, cuando Él nos abre esa dimensión a ver cuál es el significado y qué es lo que Él nos quiso mostrar allí cuando usted lee la palabra. Y usted no solamente enseña dictando charla o hablando, la mejor forma de enseñar es el comportamiento, el ejemplo. Decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy también de Cristo, como yo soy del Señor. Pues no, si usted dice que usted es creyente, que usted es obediente, que usted es sabio, que usted es inteligente, no lo diga con palabras, que se vea en su vida, en su comportamiento, que usted verdaderamente es un hijo del Eterno. Y el maestro de maestros, Jesucristo. Entonces a veces sí, el Mesías hizo esto, hizo. Entonces, ¿qué está haciendo usted con todo ese conocimiento? Él es el ejemplo para que nosotros vivamos como Él vivió. Y Él dijo cómo teníamos que vivir. Él dio los principios, Él dio cuáles eran los valores, cómo teníamos que vivir, cómo teníamos que comportarnos con nuestros prójimos, qué era lo que Él enseñaba a su prójimo, a sus discípulos, a las multitudes que le seguían. Entonces ahí está el manual de instrucción, pero tiene que ser revelado. Tiene que ser revelado para que se internalice en su vida y usted pueda, eso que le ha sido revelado, usted lo puede impartir en otro. Entonces, si tenemos toda la revelación, conocimiento y toda la inteligencia, es ser entendido, ¿verdad? Pero no la sabiduría,
no llegaremos a la excelencia de hacer el trabajo conforme a la justicia de nuestro Padre. Mira lo importante que es. Entonces, la inteligencia, ¿verdad? Es el entendimiento. Usted entiende perfectamente cuál es la palabra, qué es lo que se hace, pero ¿qué está haciendo con eso? ¿Está siendo sabio para vivirla usted, para aplicarla a otro? Porque si usted no la tiene revelada, es difícil que usted la viva. Y la sabiduría la inteligencia es entender, pero la sabiduría es saber qué voy a hacer con eso, cómo lo voy a vivir, cómo lo voy a hacer, y si voy a obedecer a hacerlo para que realmente esto sea fructífero. Y cuando una persona es sabia, lo aplica en cualquier etapa de su vida. Por ejemplo, a mí me gusta ver estos programas de renovación de automóviles, que siempre me gusta la mecánica. Y me quedo maravillado en ver cómo estas personas usan ese conocimiento que han adquirido con mucha sabiduría y hacen unas creaciones que yo me quedo así con la boca y yo, wow. Recogen una chatarra vieja y hacen un automóvil más bonito que cuando era nuevo el carro. Y digo, eso es ser sabio, porque están usando el conocimiento con mucho conocimiento que tienen, lo están usando con mucha sabiduría para hacer creaciones. Pues el hombre de Dios también tiene un conocimiento divino que lo puede usar también para bienestar, para llevar paz, para llevar amor, para llevar conocimiento, para que otros quieran imitarte. Entonces, en Éxodo seguimos, ¿verdad?, con lo que es la labor de un maestro, lo que significa espiritualmente un maestro, cada uno de nosotros. En Éxodo 31:5, Reina Valera 1960 nos dice, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Esa fue lo que el Padre les dio a ellos, ¿verdad? Hablamos para la construcción del templo, cuando el Padre les dio sabiduría para saber, dice artificio, para saber cómo manejar las piedras y poderlas engastar. Acuérdense que no era el concreto, se manejaba con piedras, se construían el templo, dice. Y el artificio es darle la sabiduría para saber manejar la madera y para trabajar toda clase de labor que se necesitaba en la construcción del templo. En 1 Pedro 2:5, nueva versión internacional, nos dice, también ustedes como piedras vivas en las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y por ejemplo, la persona que trabaja en el mármol, que hace figuras, pues cualquiera que no sepa de eso, ve un bloque de mármol, ¿okay? Pero ¿qué pasa con el sabio, con el que tiene conocimiento? Ve y dice, ahí dentro hay tal forma y la voy a sacar. Le voy a sacar los pedazos que tiene de más y ahí coge sus cinceles y comienza a trabajar. Y cuando termina ese pedazo de mármol que no costaba gran cosa, cuando termina esa figura, oye, eso vale miles de dólares. ¿Por qué? Porque el hombre sabio sacó lo que había dentro de esa piedra de mármol. Así ocurre con muchas cosas, los arquitectos, todo. Entonces, mire que esas piedras, dice que ahora esas piedras vivas, preciosas y valiosas somos nosotros. ¿Y qué edificamos nosotros? Pero es un templo espiritual. Acuérdense que nosotros hablamos, ¿verdad? Cuando hablamos del reino y cuando hablamos de quién somos nosotros, hablamos de que nosotros somos el templo, ¿verdad? ¿Por qué? Y el altar, porque en ese altar mora el Espíritu Santo, la presencia de Él. Somos el sacrificio, ¿por qué? Sacrificamos lo que nos sirve. Y somos el sacerdote y la ofrenda, porque ofrecemos nuestra vida, nuestro cuerpo en agrado al Señor con nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, ¿verdad? Y el sacerdote es el que ministra cada día delante del Señor. Entonces somos nosotros ese sacerdocio, ¿verdad? A que recibimos a través del sacrificio del Mesías. Entonces, cada una de esas piedras es lo que va edificando el templo donde mora la presencia del Señor. Y ese es usted y ese soy yo, somos esas piedras. Y a medida que el Señor va formando nuestro carácter y nuestra vida, eso es y nosotros vamos obedeciendo. Ese templo de excelencia es el que construye cada uno de nosotros para que la presencia del Señor pueda manifestarse a través de nuestra vida. Sí, sabes que yo pensaba que cuando se habla de la piedra del ángulo, yo creía que estaba arriba. No. Estuve estudiando una enseñanza del pueblo judío en el tiempo de Jesús. Ellos usaban una piedra
que iba abajo en la base del fundamento. Y si esa piedra no estaba bien puesta, todo ese edificio se podía caer. Entonces nosotros somos muy importantes, pero la principal piedra de esa construcción es el Señor. Entonces, él es el que mantiene todo en cohesión firme para que no se derrumbe. Así que somos muy importantes en este edificio espiritual, sí, porque tenemos la piedra más firme, nuestro Señor, que nos mantiene ahí bien estructurado. Exacto, esa roca sobre la cual nosotros construimos, no sobre nuestro fundamento humano, sino sobre el fundamento de Él, como decía, sobre el fundamento de su palabra, de sus enseñanzas. Exactamente. Entonces, la piedra en hebreo es Eben, ¿verdad? Es en hebreo. Las dos primeras letras que conforman la primera parte del término Aleph y Bet, esto tiene que ver con el alfabeto hebreo, dice. O sea, las letras de AB, que significa padre. Miren lo que significa padre. Dice, las dos últimas letras de la palabra Bet, Nun, o sea, las letras deben, que significa hijo. Por tanto, la palabra piedra contiene a padre y a hijo, que somos nosotros, el padre y el hijo, y somos uno con él. ¿Qué es artífice? ¿Qué es un artífice, verdad? Porque hablamos de artífice, ¿verdad? Es alguien que tiene la habilidad de crear, inventar, convirtiéndolo en un arte. Eso somos nosotros, artífices de nuestra propia vida, ¿verdad? Con la guía de él, porque a veces si no edificamos en nuestra vida es difícil que podamos edificar en otro. Entonces somos un artífice cuando nosotros logramos sacar una vida de la depresión, de la tristeza, de la desilusión. Estamos creando, estamos edificando, somos artífices nosotros como maestros. Podemos llegar a la conclusión que para poder edificar un verdadero templo al Eterno, hemos de ser piedras vivas, o sea, uno con el Hijo, y así seremos uno con el Padre. De esta forma llegaremos a la plena unidad con la divinidad del Eterno. Tremendo, qué tremendo eso, ¿verdad? Entonces venimos a ver que todo es un edificio vivo completamente. Claro, ese edificio, ¿quién es? Nuestro Padre Eterno, que nos puso en esta tierra con ese propósito. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que seamos ejemplos de los fieles y de los que no son fieles. Y de alguna forma podamos alcanzar con nuestro comportamiento a alguien. Hay muchos hijos que están extraviados todavía, pero que son hijos que van a llegar, van a entrar. Posiblemente algunos de ellos dependa de usted y dependa de mí. Exactamente. Entonces, mire, para lograr esa plena divinidad y para que ese templo verdaderamente sea construido, tiene que haber una unidad en los artífices, ¿verdad? Una plena unidad del que construye, porque imagínense los que construyen un edificio, unos hacen una cosa, otros hacen otras cosas, y así todos vamos edificando el gran templo, que es donde mora la presencia del Señor. Entonces tiene que haber una unidad. Entonces, para nosotros ser verdaderos edificadores, artífices, ¿verdad? De lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, tiene que haber una unidad con el Padre, con el Hijo, ¿verdad? Y con nosotros, porque si Él vive en nosotros y estamos en plena unidad con Él, en obediencia, siendo sabios, hacer lo que Él nos manda hacer, entonces ahí es cuando se alcanza la verdadera plenitud en Él. Nosotros como maestros y artífices hemos de trabajar las piedras que el Padre pone en nuestras manos, son sus hijos, y educarlos, darles forma con la revelación que nos ha sido dada. Así cada piedra será engastada y perfeccionada para que encaje perfectamente en el lugar que le corresponda en el templo espiritual. Cuando logramos que esas piedras sean perfeccionadas, el lugar vendrá a ser casa espiritual para que habite la plenitud del Padre. Miren lo que es bonito. O sea, las piedras usted coge una piedra, pero para que engaste, para que entre y se pueda construir perfectamente, hay que darle forma. Y es lo que hacemos nosotros como maestros. Pero habla de lo que hemos revelado. No es que le va a dar toda la Biblia y se la tiene que aprender y ir a tanto instituto y tanta cosa. Es bueno que nos formemos, sí. Pero el Señor nos va revelando cada día tantas cosas que nosotros tenemos que dar. Y así usted va formando y así mismo le va dando forma como a alguien que lo ayudó a usted y usted va tomando la forma correcta, ¿verdad? Para engastarse, dice, ¿no? Para que encaje
en ese edificio y todos tenemos que tener una forma, definitivamente, que es el diseño original del Padre en nosotros. Ahora, mucho cuidado, porque el apóstol Pablo hace una exhortación y una advertencia. El fundamento del creador, del sumo creador, está firme, ¿verdad? Está firme. Pero dice, pero si cualquiera edificare sobre este fundamento, madera, paja, heno, hojarasca, va a venir un día de prueba con fuego. Y si no se mantiene, el fuego va a consumir esa obra completa. Dice, aunque el alma de esa persona va a ser salva. Así que mucho cuidado con lo que se edifica. Exactamente, ¿qué estamos edificando? Tenemos que ver, ¿verdad? ¿Qué estamos edificando? ¿Qué es lo que estamos construyendo, ¿verdad? Exactamente. En nuestra vida, lo bueno o lo malo, porque podemos ser artífices de lo malo también. Podemos ser maestros de lo malo, mire, de la maldad, de la mentira, de muchas cosas que no son. Entonces, lo más importante es ser unos verdaderos maestros y mensajeros de nuestro Padre. Y no es religión. No, aquí no es. Es obediencia, es palabra revelada. Es una relación. Y no agarrar a los hijos, a los discípulos que el Señor ponga en nuestras manos, a quererlos formar conforme mi criterio y conforme mi experiencia personal. Pero tiene que ser la experiencia personal de acuerdo a lo que el Padre le ha revelado en su vida, en lo que usted ha sido perfeccionado. Pero no meter a sus discípulos, ¿verdad? Ministerialmente, quererlos dominar, quererlos manipular y quererlos formar para su conveniencia y no conforme a la voluntad del Padre. Hay que tener eso bien claro para los que somos ministros. Y hay que tener en consideración que no todo el mundo piensa de la misma manera. Después de recibir una información y analizarla desde el punto de vista del conocimiento que usted tenga. Y cada cual de aquellos que se acercan a usted van a tratar de analizar también las cosas de acuerdo al conocimiento que ellos tengan en su interior, su capacidad de análisis. Así es que no trate de someterlos a todos a su forma, porque yo pienso así, no crea que ellos van a pensar como usted. Cada cual piensa diferente, pero lo importante es que tengan la verdadera unción de nuestro Señor en sus vidas. Y eso los va a llevar a toda verdad. Entre las maderas más estimadas figura la de acacia, que se usaba también para parte de la construcción, o madera de sitín se llama, denominada también madera incorruptible. Su tronco exuda un líquido oloroso, que es la conocida goma arábiga. Su madera es muy apreciada por lo resistente, fuerte y ligera. Resistente, fuerte y ligera, nada pesado. Pero sin embargo es resistente y es fuerte. Así tenemos que ser nosotros. Fue utilizada por Moisés para la construcción del arca en Éxodo. De la mesa de los panes de la proposición también se hizo con esa madera, ¿verdad? En Éxodo 25-23, lea si quiere ir. Del altar de los holocaustos, o sea, el altar de los sacrificios en Éxodo. Del altar de los perfumes, eso está en Éxodo también. Los tablones que venían a construir la parte sólida del tabernáculo en Éxodo también, y de todo lo demás que componía el santuario portátil de Jehová. Antes que siga adelante, esa madera de acacia que estaba en el altar era un ejemplo del cuerpo humano de nuestro Señor. Cuando usted que ve esa madera de acacia en el templo, todos los sacrificios se hacían ¿dónde? Sobre el cuerpo de nuestro Señor. Y a fin de cuentas, el sacrificio máximo se hizo ¿dónde? En el cuerpo de él, en la cruz del Calvario. Exacto. Por ti y por mí. Sí, ese templo edificado lo representaba a él. Exactamente. Definitivamente. Puro, la madera como la madera. Pero sí, como ve la madera, ¿verdad? Apreciada, o sea, que era algo muy precioso, de mucho valor en ese tiempo. Y que más precioso. Resistente, fuerte y ligero. Acuérdense que él decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y llevad mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. Dice, la madera de acacia representa lo incorruptible. Esa es la naturaleza del Mesías, incorruptible. Esto significa que no se puede corromper. Es pleno, es completo, es intacto, no es honrado. No hay insecto que le entre. Ajá, es recto, es lo honesto, es lo digno, es lo decente, es lo cabal. Mire todo lo que representa eso.
eso que representa a nuestro Mesías. Y eso es lo que Él quiere que nosotros representemos. Qué bonito. En esta tierra, ¿verdad? Que seamos como esa madera de acacia, incorruptible como, y ser a imagen y semejanza del Señor, representar verdadera esa imagen en Él. Lo que es Él tiene que ser representado en nosotros porque Él habita en nosotros. Y nos cuesta entender que Él habita en nosotros. Nosotros como maestros somos los artífices de esa madera labrada, que representa lo incorruptible. Primero hemos sido nosotros labrados en los procesos divinos. Nosotros hablamos de los procesos divinos. Si alguno de ustedes no se acuerda, escríbame y yo le mando el mensaje de lo que son los procesos divinos, ¿verdad? Por la revelación y la impartición de un Padre. Los procesos divinos es lo que el Padre nos lleva y nos enseña, nos revela, nos lleva en el camino, ¿verdad? Para que cambiemos nuestra manera de pensar y se quite de nuestra vida todo lo corruptible, ¿verdad que sí? Todo lo que está corrupto, todo lo que está malo, todo lo que no sirve. Y como decía Pablo a Timoteo, a un jovencito, decía, sé ejemplo de los fieles, mantente íntegro, mantente incorruptible, sé ejemplo de los fieles en conversación, en hechos importantes y en palabras. ¿Ya? En conversación, que son las palabras, y en hechos. O sea, que lo que tú, de la forma que tú actúas, te comportas, sea lo que tus palabras dicen. Entonces, mire, así como Él ha trabajado en nosotros, ¿verdad? A través de su revelación para que nuestra vida cambie y sea transformada. Y vayamos siendo incorruptibles como nuestro Mesías. De esa manera tenemos que impartir en otros, labrarlos, es decir, para que encuentren su lugar en el reino. Acuérdense que nosotros dimos una serie sobre el reino y que nosotros somos ese reino, el que lo representamos, ¿verdad? Pero ellos también forman parte del reino y tenemos que enseñarlos a cómo ellos forman parte de ese reino. Dice, viéndolos en la condición de hijos que serán padres. Nosotros somos hijos, pero también somos padres, ¿verdad? En la manera que enseñamos. Entonces usted mírelo como un hijo del Señor, como un discípulo que le ha entregado en su mano. ¿Pero para qué? Para que usted lo enseñe a ser padre, ¿verdad? No para que sea hijo todo el tiempo, para que sea oveja y para que usted lo pueda manipular y lo pueda manejar a su manera y creando doctrinas de hombre y someterlo a cargas que el Señor no ha puesto. Así que con mucho cuidado, que con esos discípulos, ¿verdad? Ministros, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las vidas que el Señor nos encomienda y para que nosotros queramos manejarlo y queramos tener una suma autoridad sobre ellos para manejar sus vidas conforme a nosotros y no conforme a lo que el Padre manda. Sí, exactamente. Es que todo es tan hermoso, ¿verdad? Si seguimos el patrón establecido por el Padre Celestial, de la forma en que nos modela, si nos dejamos modelar, ¿verdad? Y adquirimos ese conocimiento por la inteligencia que le ha puesto en nosotros y nos volvemos sabios, la sabiduría nos va a llevar a obedecer de forma cabal a nuestro Padre Eterno. Eso es verdadera sabiduría. Porque si usted puede tener todo el conocimiento del mundo, tiene la inteligencia del mundo y no es sabio, no va a llegar a ningún lado. A fin de cuentas va a terminar en desesperación, sin saber si tener un lugar directo al cual dirigirse. Pero nosotros tenemos un punto importante que el fin es nuestro Señor. Que su nombre sea exaltado en todo lo que nosotros hagamos. Exactamente. Y si el Señor nos ha entregado esta revelación, esta palabra, no es para ser abusadores, ¿verdad? Y querer tener a un pueblo sometido, ¿verdad? Sometido, porque a veces sacamos la palabra de contexto, ¿verdad? Para utilizarla y poder manipular y poder establecer nuestras propias doctrinas. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que sembramos. Mucho cuidado con lo que sembramos porque vamos a recoger los frutos. Oye, hay muchas ovejas que están desnudas porque le han sacado toda la lana a las pobres ovejas. Están tan desnudas completamente. Entonces, ¿verdad? Entonces, cada discípulo, usted véalos como hijos porque son hijos. Es como la persona que tiene sus hijos, ¿verdad? Usted no puede mirar a sus hijos y que toda la vida sí serán hijos, sí.
No. pero usted tiene que enseñarlos para que sean buenos padres. Y si usted es un buen padre, usted va a enseñar a sus hijos de manera que cuando a ellos les toque ser padres, ellos puedan llevar un legado y formar correctamente a su familia. Porque si usted no les ha enseñado lo correcto y si el ejemplo ha sido malísimo en el hogar, cuando ellos sean padres, ¿qué cree usted que ellos van a producir? Porque nadie puede dar lo que no tienen. Entonces, nosotros tenemos que sacar, ¿verdad?, de ellos esa aroma. La aroma nosotros explicamos en un programa que era la unción, ¿verdad? La unción es las capacidades que el Padre nos da espiritualmente para poder cumplir con el propósito, para ser sabios, para ser inteligentes, para ser buenos edificadores. Entonces, ese perfume, ¿verdad?, que dice que está hablando de la madera, ese aroma es la unción, es lo que Él, es las capacidades que Él pone en cada uno de nosotros. Entonces usted no se sienta como cualquier cosa que usted no puede, que usted no sabe. Todos tenemos una unción desde el momento en que venimos a Él y nacemos de nuevo. Todos hemos sido capacitados para cumplir con este ministerio. Amén. Ese perfume que papá ha puesto en ellos para que cumplan con su propósito en la tierra. Impartimos la revelación del Padre con excelencia, sin corromper ni alterar la revelación y el diseño del Padre, lo que decíamos anteriormente. Tenemos que impartir lo revelado por el Padre con excelencia, no para alterar, no para corromper ni alterar la revelación, conforme. Tiene que ser conforme al diseño del Padre y no conforme a nuestros propios criterios. Para terminar, tenemos el texto Proverbios 29:11, Biblia Nueva Versión Internacional del 2017. Dice, el necio da rienda, suelta a la ira, pero el sabio sabe dominarla. ¿Qué más ahora? No hay para concluir. Perdón. ¿Qué más para concluir? ¿Qué más tiene? Lo mejor que podemos, la mejor recompensa que podemos recibir es que alguien diga algún día, esa enseñanza caló en mi corazón y me hizo reaccionar y convertirme en una persona sabia para la gloria del Padre. Esta es la mejor recompensa que uno puede tener, esa satisfacción de saber que por causa de esta palabra que se ha hablado, alguien que tal vez nunca conozcamos aquí en esta tierra, o en algún lugar lejano, esa palabra le toca y lo hace reaccionar y volverse sabio para la gloria del Padre eterno. No, y no solo eso, sino que a ese discípulo que el Señor ha puesto, que siempre, aunque pasen los años, ese discípulo, ¿verdad? Ese que fue hijo y que ahora es padre, vendrá a usted, porque usted lo guió bien en el camino hacia su propósito, porque es lo que hacemos nosotros. Así como nosotros, el Señor ha usado maestros, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, para que nosotros podamos poder impartir ahora siendo padres. Entonces, qué bonito es que cuando esos hijos suyos espirituales se conviertan en padres, ellos puedan decir, wow, esta persona me formó, esta persona me ayudó. Y hoy en día he podido llegar porque el Señor puso a alguien que me guió en el camino sin entorpecerme, sin querer dominarme, sino con amor y con empatía. Entonces, seamos buenos maestros y el Padre nos va a dar la sabiduría para cumplir con esa encomienda a cada uno de nosotros. Bueno, será hasta el próximo martes. El Señor les bendiga y les guarde. Y recuerde que cualquier cosita, cualquier pregunta, lo que sea, comuníquese con nosotros, que estamos aquí para servirle. Bendiciones.